Sí, Hay sí, varios. sí. Más bien, eh, hay gente que me ha comentado que está en la sala de espera que aún no entra. a ver, Eh, no ya. sé si todos ya han Marisa. aceptado todo. No, Cristina está. Cristina, voy a avisarle. Cristina nos está escuchando y va a hacerlas pasar ahorita. Rosa Urbano está saludando. Buenas noches, Rosa. Entraste fugazmente a la pantalla y con la misma rapidez que Buenas entraste, te noches. fuiste. Con la misma rapidez que Sí, entraste, te fuiste. a las 7 de la noche yo estaba queriendo ingresar y después vi que era para México. No, 7 para México, sí, es 8 para Perú. Sí. Claro, sí. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a ir empezando. Las personas ya te respondieron si las aceptaron, Luigi. No, todavía no las aceptaron. O A sea, ver, no las veo adentro. Hay que revisar Pero el justo. enlace. ¿Qué enlace tiene? Ah, no, no. Ah, está en otro enlace. Le voy a pasar el enlace, espérate. ya, por favor. Sí, voy a pasar el enlace porque me parece que entraron a otro. Ese es un detalle importantísimo. Es como equivocarse de llave en la casa. Ya, Ya, muy ok, bien. entonces ya van a ir entrando, vamos a ir empezando. Eh, Muy buenas noches a todos. Estamos en 1 de octubre del 2025 para iniciar nuestra reunión científica que va a llevar como nombre El eterno desencuentro de una mente sin recuerdo, de Luigi Díaz, eh, el como ponente. Eh, este es el trabajo que presenta Luigi para su ingreso como miembro de la asociación, que se ha demorado un poquito de tiempo en poderlo llevar a cabo, pero acá estamos haciendo. El título de por sí es muy atractivo. Este evento va a ser grabado en el YouTube de la asociación y en el Facebook también. A nombre de la Asociación de Psicoterapia Psicoanalítica y del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, les damos la bienvenida. Somos una asociación civil sin fines de lucro con más de 33 años de vida institucional. Realizamos y promovemos conferencias como estas, cursos, seminarios, talleres, eventos académicos y de investigación en el campo de la psicoterapia psicoanalítica y otras ramas científicas afines. Hemos sido fundadores, somos fundadores del Instituto Psicoanalítico Interdisciplinario, que es una institución donde hacemos una formación de posgrado en psicoterapia psicoanalítica y en la especialidad de psicoanálisis e intervenciones sociales. Tenemos en el IPI un convenio con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que avala el plan de estudios y nos otorga beneficios a los estudiantes de ambas instituciones. A nivel nacional somos miembros eh, eh, de Psicólogos Contigo, que es una asociación que unifica a 7 asociaciones psicoanalíticas del país, reconocidas, y lo que hacemos es brindar apoyo a las poblaciones vulnerables en situaciones de emergencia y cuando es necesario. A nivel internacional, somos miembros de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Psicoterapia Psicoanalítica y Psicoanálisis, FLAPSIP. La presidencia actual está a cargo de una asociada de la Asociación de Psicoterapia, que es Sara Oxestein, que está con nosotros. ¿Qué tal, Sara? Buenas noches. Y este año toca, ¿no? Porque en el FLAPSIP van rotando de país en país cada 2 años, la posibilidad de dar un congreso internacional. Y este año nos toca en Lima. Y la asociación encargada de las 3 que hay en Lima, Intercambios y PPL, y la Asociación de Psicoterapia, somos nosotros a los que nos toca tomar una mayor importancia en el desarrollo de este congreso. Este congreso se llama Eros, Alteridad y Creatividad en Tiempos de Asombro, el pulso actual del psicoanálisis. Y se va a llevar a cabo el 16, el 17 y el 18 de octubre. Esperamos que puedan asistir.
En la página web de Flapsip pueden encontrar aquellos que todavía no se han podido inscribir. Sara, te cuento que ayer se escribió Cecilia Martínez, así que ya hay una más. Este, entonces, seguimos todavía recibiendo, ya estamos al límite de la asistencia, pero todavía nos quedan algunos espacios. Voy a dejar el lugar a Liz Coronel, que es nuestra secretaria científica, quien va a hacer la presentación de Luigi y de su trabajo. Adelante, Liz, por favor. Gracias. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto tenerlos acá. Bueno, voy a presentar a Luigi, que también, aparte de este trabajo, que lo presentó, según entiendo, en el Congreso Winnicott Chile el año pasado, ¿verdad, Luigi? Va a Sí, presentar también, cierto. hablando de Flagship, un trabajo en el Congreso en 2 semanas. Y a ver, el Luigi es magíster en intervención clínica psicoanalítica por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha hecho un diplomado en el pensamiento y praxis del pensamiento de Donald Winnicott por la Universidad Diego Portales de Chile. Es licenciado en psicología clínica por la Católica igual y es miembro asociado de la ADPP. Él nos va a presentar el eterno desencuentro de una mente sin recuerdo. Él dice, en el cine encontramos historias que nos permiten acercarnos al sufrimiento y las distorsiones del self debido a desencuentros traumáticos. A través de 3 personajes cinematográficos comprenderemos cómo un inadecuado recorrido por los fenómenos transicionales impide a individuos con patologías fronterizas tolerar separaciones, simbolizar y vivenciar las experiencias, afectos y pensamientos de manera integrada. Se pensará además cómo la incapacidad por habitar lo transicional de estos personajes deriva en que su único modo de supervivencia sea la escisión. Cristina, Luis va a compartir algunos como fragmentos de video y tal. Si le das permiso para compartir, por favor. Sí, Bueno, Luis, sí, está activado. te dejamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias a todos los que están presentes y además a la asociación por esta oportunidad de ser miembro asociado y de presentar este trabajo que en su momento lo preparé con mucho cariño y también ahora he editado algunas cosas para presentarlo con mucho cariño para ustedes también y para hacer de esto un espacio de diálogo y pensar a distintos pacientes que estoy seguro que tenemos en el consultorio. Tuve la posibilidad de ver el video del encuentro que tuvieron con Uriel la semana pasada, un Ajá. enriquecedor encuentro, y me tomé con la sorpresa de que salió el nombre de Winnicott más de una vez, en algún punto, ¿no? Y es interesante, estoy totalmente de acuerdo que Ferenczi es un autor que en algún punto se le relegó, que no se le dio mucho peso y que últimamente se le está dando un peso importante y él escribió muchos años atrás la importancia del afecto a la hora de hablar en los encuentros con los pacientes. Y yo pensaba también en la línea de no caer en términos de qué dijo un autor, qué dijo otro, ¿no? O sea, pensaba bastante que a mi gusto uno de los conceptos más difíciles de entender para mí, y he escuchado para algunos de mis profesores, les cuento que yo tuve la posibilidad de encontrarme con Winnicott, con Mari Carmen Bello, que la deben de conocer, fue mi primera docente de Winnicott, y de ahí con Mati Silva y con Rodrigo Rojas, ¿no? En Chile. Pero muchos de ellos me comentan justamente también que uno de los grandes aportes, si no el mayor aporte de este autor, es el gran concepto de fenómenos transicionales. Y todo lo que deviene, cómo ese concepto finalmente puede juntar todos los conceptos que previamente él fue dando. Me parece podría decir que soy un abanderado de Winnicott. En mi línea me encanta Winnicott, me encanta Bion también, ¿ok? Pero Winnicott, lo que me dio el último diplomado que hice fue tratar de aterrizar este complejo concepto y además me tocó por la sorpresa que a Winnicott a veces es tan complejo lo que escribe que hay algunas escuelas de filosofía contemporáneo en Bélgica que llevan cursos de Winnicott en estudios de posgrado de filosofía.
cuando no tiene nada que ver con psicoterapia, ¿no? Pero pensaba un poco lo que implica este concepto. Y quiero recordar primero, estoy seguro que muchos de los que estamos acá sabemos el concepto, lo hemos leído, pero me parece importante mantener de nuevo activo este concepto en nuestra mente. De hecho, Rodrigo Rojas, que sé que muchos lo conocen, tiene un texto precioso que escribió en el año 2005, basado en este texto de fenómenos transicionales que se llama, y basado en un texto de Winnicott, que se llama El lugar en el que vivimos, solo que Rodrigo le pone ese texto y le agrega dos puntos y le agrega, si mal no recuerdo, la experiencia cultural. ¿Ok? Porque cuando él arroja este concepto, el autor Winnicott arroja este concepto, va a mencionarnos, se va a decir que nosotros habitamos lo que se llama una zona intermedia de la experiencia. Vamos a ir entendiendo qué significa todo esto, vamos a ir recordando más que nada, y después vamos a devenir con la carnecita, que es lo que nos va a ayudar a complejizar todo con algunas cosas de películas que he traído que son muy conocidas y muy probablemente las han visto. En primera instancia, me parece importante recordar cómo este autor sitúa que los fenómenos transicionales son, bueno, acciones, personas y lugares que acompañan al recién nacido en la etapa de dependencia absoluta, de ahí la relativa y finalmente el camino hacia la autonomía. Y es justamente en este recorrido donde se va a ir construyendo lo que el autor llama una zona intermedia de la experiencia. Y es en esta zona intermedia donde finalmente se va a ir dando este descubrimiento de parte del recién nacido de un camino de lo subjetivo a lo objetivo. Esta idea, esta gran tarea de ir diferenciando qué me pertenece y qué no me pertenece, qué es de mí, qué no es de mí. Suena sencillo, de hecho, Winnicott es uno de los autores, entre otros, que se encargan justamente de tratar de darle una comprensión a todo lo que ocurre en el recién nacido para irse humanizando. Ahora, para este autor, para que se den los fenómenos transicionales es necesario que se den tres cosas importantísimas. Una de ellas es la ilusión, la segunda es la desilusión y la tercera es la experiencia de uso de objeto. ¿Ok? Si hablamos de la ilusión, estamos retomándonos a esta preciosa y demandante etapa, sobre todo para el cuidador primario, que es, Winnicott trae la importancia del ambiente como rol estructurante del self, para justamente, nos va a decir que en esta etapa, que él la coloca entre los 0 y los 6 meses, se necesita que haya una madre ambiente que muestre devoción hacia el bebé. No una devoción entendida como algo religioso, sino una devoción entendida donde la mamá tiene justamente, el Winnicott lo llama como cuidado materno primario, ¿no? Donde el mundo va a girar en torno a su recién nacido. Incluso comenta que algo se da biológicamente en la cuidadora primaria, ¿no? Si fuese la mamá biológica, puede ser el caso que no sea, pero que hace que esta mamá tenga una predisposición a estar totalmente atenta al bebé. Para este autor, esto es súper importante porque va a generar que el bebé pueda tener la tarea de continuar existiendo. Quiero que subrayemos este concepto que me parece importante, la continuidad de ser, que es lo que va a ser fundamental para ir entendiendo también en un futuro cómo algunas personas hoy en día que nos consultan sufren porque ven interrumpida o han visto interrumpida su continuidad de ser, la posibilidad de ser ellos mismos. En esta etapa tan temprana, la gran tarea de la mamá es posibilitar que este bebé continúe siendo y evite, en todo caso, justamente frustraciones, intromisiones de la realidad. La mamá va a hacer ese filtro que hace que el bebé solamente se ocupe de ser. ¿Esto por qué es importante para este autor? Porque es lo que le va a dar finalmente al recién nacido esta palabra que mencioné hace rato, que es la ilusión, ¿no? Para este autor,
estas respuestas inmediatas de la madre, por ejemplo, algún llanto del recién nacido, va a hacer que él lo explica de esta manera. Es como si el bebé, al sentir la frustración que puede traer algunas sensaciones corporales, como el hambre, el sueño, el sentirse sucio. La semana pasada hablaban de lo que se siente estar dentro del vientre de la madre, a estar en un mundo donde hay otras sensaciones, ¿no? Todo eso, cuando el bebé se frustra y tiene de inmediato la atención de la mamá, puede haber esta sensación de eh, simplemente pienso en aquello o quiero sentir aquello que me da placer porque estoy frustrado y hay la atención, ¿no? Entonces yo siempre lo explico de esta manera, es como, eh, pensaba ahorita, por ejemplo, si a Miguel, si le pica el codo, Miguel lo que va a hacer posiblemente es rascarse. No es que va a procesar me voy a rascar. Simplemente en automático uno se rasca. Y Miguel lo hace porque es su cuerpo, él tiene agencia sobre su cuerpo. Entonces, si en algún punto un recién nacido algo le molesta, ejemplo, le pica y la mamá le rasca de inmediato, puede haber esta sensación de que yo y mi mamá somos uno. O sea, no hay esta diferenciación porque es como algo me está atendiendo simplemente con yo solo querer sentirlo. Y esto para Winnicott tiene mucho poder porque va a posibilitar la ilusión que se necesita en la tarea de los fenómenos transicionales para crear recién esta zona intermedia de la experiencia. Esa zona intermedia de la experiencia se empieza a crear a partir de que ya este cuidado continuo de la madre va ya poniéndonos en teoría de relaciones subjetales, lo que va a hacer es ir construyendo un objeto interno bueno. Y de acuerdo con Winnicott, este objeto interno bueno es lo que va a posibilitar algo que es clave y que de lo cual yo en supervisiones lo he visto bastante, sobre todo con gente que recién está empezando en psicoanálisis, eh, es este objeto bueno lo que va a posibilitar que el bebé construya el famoso objeto transición, ¿no? ¿Y por qué mencioné hace rato las supervisiones? Porque se necesita estudiar lo que es un objeto transicional y el poder que tiene el objeto transicional. Y cuándo un objeto es transicional y cuándo no lo es, ¿no? No nos vamos a detener mucho hoy en ver eso, pero es interesante porque a veces se piensa que un niño de 3 años que duerme con su peluche, se piensa que eso es un objeto transicional cuando no lo es, ¿no? O se piensa que también en el consultorio, cuando un niñito lleva siempre algo, podemos pensar que es un objeto transicional y no lo es, ¿no? Es como el objeto transicional en algún punto está limitado a que se dé en una muy temprana infancia. Este objeto transicional, ahora vamos a explicar por qué es importantísimo, pero es importantísimo porque va a ser lo que va a acompañar y va a permitir sobrevivir la segunda etapa de la que les hablé. ¿Se acuerdan? Venía la ilusión y de ahí venía la desilusión. La desilusión la unimos a la etapa de dependencia relativa. Cuando el bebé dice ya, cuando Winnicott nos comenta, la mamá ya posiblemente a partir de los 6 meses al año, se va a dar cuenta que tal vez el bebé no depende totalmente de ella y puede darse ciertas licencias, tomando en cuenta así que aún los momentos de gratificación tienen que ser más que los momentos de frustración. Pero es importantísimo que la mamá se dé cuenta que este recién nacido poco a poco empieza a aumentar su umbral de tolerancia para frustrarse, ¿no? Esto es, si le pica el codo, ya que usé ese ejemplo, no le va a rascar de inmediato. Si llora, puede darse la licencia de tal vez no atenderlo. No es que lo va a dejar llorando y que se angustie de sobremanera, pero también es como, mamá, cálmate, atiéndelo, pero no vayas tan desesperada como si se acabara el mundo. Hay que acordarnos. Todavía es muy importante que los momentos de gratificación sean mayores que los de frustración, ¿ok? Pero la mamá se puede dar ya ciertas licencias. Esta experiencia de Winnicott lo llama oposición, la mamá y lo que va a hacer que es que el recién nacido experimente cierta oposición. Ya
cuando él quiere sentir placer no lo va a sentir de inmediato, es lo que permite justamente, Uriel lo mencionó la semana pasada, que salga esta fuerza vital. Fuerza vital que está cargada de justamente de las pulsiones, pulsiones eróticas, diría Winnicott, y pulsiones del orden de lo agresivo. Ahora, resulta importante ver que va a posibilitar justamente esta oposición, que el bebé empieza a frustrarse, empieza a renegar, y en esta frustración viene lo que les hablaba del objeto transicional, ¿ok? Porque Winnicott nos va a comentar que uno de sus grandes descubrimientos es que empieza a darse cuenta que el bebé empieza a descubrir que tiene la fijación por algún objeto con el cual entre sus características están en que, por ejemplo, incluso hay momentos donde va a preferir a este objeto que la mamá. Puede ser un peluche, que yo lo mencioné, puede ser una frazada, puede ser su propio dedo, algo que el bebé haga, imagínate chuparse el dedo, algo que el bebé haga y descubra en su experiencia de continuar siendo, que le va a dar características similares a las que antes le daba la mamá. Y este objeto tiene una tarea fundamental, que es llenar dentro de la zona intermedia de la experiencia una zona de separación. ¿Por qué la va a llenar? Porque naturalmente en ese lugar donde ya no está mamá, porque mamá no me atiende de inmediato, está este objeto que me va a calmar. Este objeto que yo lo voy a poder usar como se me da la gana. De hecho, entre las cosas que Winnicott recomienda es que el objeto ni siquiera se le lave. Si hay un peluchito o algún trapito, no lo laven, ¿no? Es como, no hay que cambiarle las características que el bebé le da. Eh, Hay algo que iremos viendo, pero este objeto, la idea es que va a seguir acompañando al bebé en el recorrido, incluso en la tercera etapa. ¿Se acuerdan? Era la ilusión, la desilusión, y la tercera era la experiencia de su objeto. Ahorita ya estamos acabando con toda la parte un poco teórica para entrar a la carnecita de las películas, pero sí pensamos un poco cómo ya en esta tercera etapa de la experiencia de uso de objeto, lo que este autor nos va a decir, y no se va a cansar de decir a la mamá que, o al cuidador primario, que el bebé sí o sí, el recién nacido, va a necesitar tener la experiencia justamente de crear, lo que va acompañado con la ilusión, la experiencia de destruir, que va acompañado con la... Solamente va a poder destruir si tiene oposición. Cuando la mamá le muestra oposición, va a salir esta agresión de quiero destruir de manera un poco más hasta dirigida. Y es ahí donde él nos habla de la experiencia de uso de un objeto. Hay un lindo texto que se llama Sobre el uso de un objeto de Winnicott, donde él va a darle mucho cabida a esta teoría, que es, nos va a explicar de manera muy detallada cómo la gran tarea de la madre ambiente es sobrevivir a los ataques del bebé, que no es tarea nada fácil. Él dice, el bebé tiene la potestad de destruir a la madre, de aniquilarla, ¿no? Una es de aniquilarla, pero siempre en el mundo de la fantasía. Que tenga justamente una madre de ambiente que pueda contener eso. Yo siempre cuento el caso de, yo hace muchos años tuve una consulta a una mamá que me contaba que su hijo se destetó porque el hijo al morderle el pezón le sacó sangre y ella dio un grito terrible. Y además que de ahí me comentaba que le dio depresión postparto. Eh, y el destete de este niño, de este bebé fue así. Luego del grito, él no quiso más lactar. Uno podría pensar, si no estamos frente a un ejemplo de probablemente ese destete vino acompañado porque en la realidad hubo una mamá que desde lo concreto no sobrevivió. ¿Qué hubiera sido sobrevivir? No necesariamente una mamá masoquista que le esté dando de lactar cuando hay sangre, pero esta capacidad de decir, ok, tal vez ahorita no, más adelante tal vez ya no de esta
este pecho del otro pecho, pero que el destete pueda ser no movido por un grito tremendo que pareciese que ocasionó que este recién nacido ya no quiera esta experiencia de lactar, ¿no? Ahora, esta tarea de sobrevivir el objeto es lo que va a seguir posibilitando justamente que el bebé haga esta noción de esto ya no me pertenece. Estoy frente a alguien que, pese a yo querer aniquilarlo, sigue vivo y va a ir construyendo más toda esta capacidad de ir discriminando lo que es parte de su cuerpo de lo que no le es, lo que le pertenece, lo que no le pertenece. Y finalmente, algo que quiero subrayar, volviendo al objeto transicional, cuando se pueden cubrir estas tareas, algo muy interesante del objeto transicional es que el objeto transicional, para recordar, no se duela. La gran tarea del objeto transicional es que va a difuminarse. Va a difuminarse en otros objetos con los que el bebé se relaciona. De ahí el bebé va a descubrir, por ejemplo, que ya no solamente se calma chupándose el dedo, sino el bebé puede calmarse disfrutando de una relación con un tercero, que es el papá. Esto es, mi mundo ya no se centre mi mamá, esta día mi mamá y yo. La palabra difuminarse es clave, porque si nos damos cuenta, el bebé empieza a experimentar que puede llenar la zona de separación con otras cosas. En esta línea, eh, Rojas, es este psicoanalista chileno, comenta que para él la principal función de los fenómenos transicionales es que da la posibilidad de tener una función vinculante. Esto me parece precioso. ¿Por qué? Porque va ligado a la capacidad, justamente de por qué alguien tiene la capacidad de preocuparse por el otro, la capacidad de estar solo, cosas de las que Winnicott ha escrito. La función vinculante cuando uno transita de manera saludable tiene que ver con cuando yo a lo largo de mi vida tenga momentos de separación slash angustia, porque a todos en algún punto nos puede angustiar la separación, tengo una función vinculante que va a permitir llenar ese momento de manera lúdica, ¿ok? Y no tomar ciertas decisiones, como lo veremos en las películas que vamos a ver, que desestabilicen. Muy bien. Eh, quiero ahora tengo algunos conceptos más sobre fenómenos transicionales, pero para no saturar de teoría de ahí los puedo decir más adelante, que me parecen cosas claves e interesantes de hablar un poco de la paradoja ayer creado. Por ejemplo, cómo esta paradoja es esencial para entender los fenómenos transicionales. Pero quiero empezar a hablar de las películas, porque si no, de repente nos vamos de tiempo. Y de ahí solito va a caer todo lo relacionado a los fenómenos transicionales. ¿Ok? A volver a este gran concepto y cómo tiene que ver con la creatividad. De hecho, Winnicott diría que en el psicoanálisis su objetivo no es solo calmar los síntomas ni integrar las capacidades de la persona, sino que se posibilite una capacidad creativa en el paciente, ¿no? De hecho, es interesante también ver que probablemente los fenómenos transicionales es una manera más amplia de entender lo que en algún momento se llamó como sublimar. Pero yo creería que no se reduce a sublimar. Muy bien. Yendo un poco a las películas, les cuento un poco cómo surge la motivación de ese trabajo. Cuando yo conozco este concepto de fenómenos transicionales, yo ya había hecho un trabajo sobre el Joker en su momento, esta hermosa película que probablemente han visto, la que salió en el año 2019 por ahí, la primera, y la vi varias veces porque me maravilló y dije, yo quiero hacer algo con esta película y hice un trabajo también pues, de Winnicott. Pero cuando llegué a entender fenómenos transicionales me di cuenta que también se podía hablar de esta película con este concepto. Pero también me acordé que hace muchos años había visto esta película de El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, del que va el título de mi trabajo. Eh,
Y también otra película que causó gran impacto en mí alguna vez fue la película... oh, no, mejor no se las digo, lo van a ver, ahorita les voy a pasar el video. Pero quise un poco complejizar el entendimiento patológico, cómo podemos entender el funcionamiento de estas personas desde no haber desarrollado la función vinculante, la posibilidad de llenar sus zonas de separación de manera lúdica, la posibilidad de solamente existir de esa manera. Eh, a continuación, quería comentarles una cita de Louis Horstein. Él comentó hace mucho tiempo en un texto que los que nos consultan actualmente, creo que el texto es del 2002, sufren justamente por la posibilidad de existir y la posibilidad de existir con otros. Esto de lo que se habla mucho de que ya no trae a los pacientes a consulta lo que es el complejo de Edipo, sino el complejo de Hamlet, el complejo de cómo existo, cómo una angustia principal es cómo me angustio en la diferenciación, cómo me angustio en la dependencia, cómo me angustio en la sumisión, o cómo me angustio queriendo imponerme frente al otro. El mundo tiene reglas, todos tenemos reglas. De hecho, ayer conversaba con Liz y Liz me dijo en algún momento, Luigi, te doy esa recomendación para hoy día, para el encuentro de hoy día. Y yo en algún momento, claro está, lo que pensé es, pucha, ¿en qué tiempo hago esto? ¿Cómo lo hago? Voy a modificar. Una parte mía se angustió y se estresó. Esto es una zona de separación, porque es como, hay reglas. Y ella me dice como, oye, mira, te sugiero ver este video, para que veas cómo es. Y yo en algún momento tuve que adaptarme. Hay quienes tenemos capacidad de adaptarnos a las reglas del mundo. Hay quienes no toleran, por ejemplo, quiero terminar contigo. Y ahí se puede ver casos de feminicidio, ¿no? Por ejemplo. Ahora, vamos a poder ver un pequeño videito que he preparado y de ahí sigo conversando con ustedes. La primera parte está sin subtítulos, así que vamos a poner en práctica nuestro listening. Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. Joel Barish, and I'm here to erase Clementine Krashinsky. The first thing we need you to do, Mr. Barish, is to go home and collect everything you own that has some association with Clementine. Anything. Can you hear me? I don't want this anymore. I want to call it off. Clem, let me drive you home. Get out of my face, faggot! You erased me. That's why I'm here. That's why I'm doing this in the first place. I'm sorry. You. I love you. Meet me in Montauk. My name's Clementine, by the way. Espero que hayan visto la película. Si no, se las recomiendo. Pensaba yo, una de las cosas que siempre pienso es que hoy en día sería muy rentable un negocio que realmente se dedica a borrar memorias, ¿no?
eh, traumas. Eh, Pensaba como hay pacientes que consultan que acceden a pastillas porque la tarea de ir a terapia se la quieren ahorrar, por ejemplo. Un paciente me decía ayer que hay gente que va al gimnasio y se pone o se inyecta cosas porque quiere ahorrarse la tarea de comer bien, alimentarse para echar músculo, quieren echar músculo a través de inyecciones. Como vivimos en un mundo muy rápido, todo lo queremos ya. Yo insisto que todo eso en algún punto hace que el psicoanálisis siga sobreviviendo, porque el psicoanálisis se plantea como un terreno potencial, y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, para que se construyan y se den los fenómenos transicionales. Ahora, pensemos, para los que hemos visto la película y para los que no, eso nos trae algo, una problemática del que posiblemente muchos pacientes llegan al consultorio. Sufro por amor. De hecho, que creo que era Cristeva quien decía que muchos pacientes consultan justamente por historias del desamor. Eh, y quiero que pensemos también en nuestras propias historias de amor y desamor. No solamente de amor y desamor, podemos pensar incluso en otro tipo de historias, separaciones, pérdida de familiares, terribles momentos, ¿no? El mundo vive muchas guerras, es como hay situaciones muy duras que en algún punto nos abruman mucho y en distintas medidas vamos teniendo capacidad justamente de elaborar y de salir adelante, pese a que hayan cosas muy dolorosas, pero requiere un trabajo psíquico. Sin embargo, estamos acá frente a una protagonista que lo que opta por hacer es borrarse la memoria. Para esto quiero leerles rápidamente el resumen de 3 películas de las que voy a hablar hoy, que les voy a hablar en chiquito, pero se los quiero compartir porque va a ser más fácil para que todos podamos ir ordenándonos y recordar algunas cosas. Ah, para recordar. La primera película es El eterno resplandor de una mente sin recuerdo, y en esta Joel, un hombre triste, vacío, conformista, sumiso, complaciente y capaz de enamorarse de cualquier mujer que le presta un mínimo de atención, empieza una relación con Clementine, una mujer inestable, vacía, insegura de su apariencia física, impulsiva y ansiosa si siente que no está viviendo al máximo. Al inicio todo es una luna de miel, pero poco a poco van teniendo momentos muy intensos. Y en las vísperas de San Valentín, Joel va a buscarla al trabajo y ella lo trata como un completo desconocido. Pronto descubre que Clementine se ha sometido a un tratamiento médico para extirparlo de su memoria. Disculpen que algo ha pasado con mi presentación. Permanentemente, porque no era feliz. Joel se deprime y, movido por una profunda melancolía y rabia, opta por seguir el tratamiento para borrarla también por completo de su memoria. La segunda película es La Naranja Mecánica. Esta nos presenta el tratamiento Ludovico, presentado como uno que, si bien aún está a prueba, asegura que puede resocializar a los delincuentes más peligrosos de la sociedad, desapareciendo sus reflejos criminales sin utilizar drogas ni hipnotismo. Alex, un joven que está en la cárcel por asesinato y quien junto a su pandilla ha cometido otros delitos como pegar a ancianos, vagabundos, allanar casas, asaltarlas, pegar brutalmente a hombres y violar a las mujeres, busca ser voluntario de ese tratamiento para salir de prisión. Lo que Alex no sabe es que aquello que se presta como una salida termina mutilándole a través del condicionamiento clásico la posibilidad de expresar sus instintos agresivos. El tratamiento busca que Alex asocie la expresión de sus instintos agresivos y sexuales
con una parálisis de muerte acompañada de intensos sentimientos de terror, impotencia y malestar corporal. Al finalizar el tratamiento, se observa que Alex es incapaz no solo de agredir, sino de defenderse, perdiendo espontaneidad y convirtiéndose en un joven sumamente sumiso. Y la última es la del Joker, donde vemos a Arthur, un ciudadano americano que trabajaba como payaso, que vive con su madre y tiene antecedentes psiquiátricos y aspira a ser un comediante exitoso. Sufre abusos constantes, psicológicos y físicos de parte de algunos compañeros del trabajo y extraños. Tras ser despedido, Arthur es golpeado y humillado por un grupo de jóvenes en el tren, quienes se burlan despiadadamente de él. Para defenderse, decide usar un arma disparando a uno de ellos, pero luego persigue a los otros jóvenes disparándoles a matar, ya no en defensa propia. Conforme avanza la trama, Arthur reacciona cada vez con mayor violencia. Se siente sumamente omnipotente y pierde la noción de realidad y descubre que cuando es cruel y sádico, por fin siente su existencia. Poder- Actualmente, si bien es cierto que el autor Winnicott arrojó algunos conceptos como falso self, tendencia antisocial, caso fronterizo, distintos autores como Green, como Ansua, también estaría de acuerdo, podrían denominar a estos pacientes justamente como pacientes en situaciones fronterizas y como pacientes que tienen que ver con patologías de las fronteras, donde sabemos que en las patologías de las fronteras hay patologías del orden de lo fronterizo y del orden del narcisismo. Estos autores explican algo muy similar a lo que Winnicott explicó en los fenómenos transicionales, tanto Ansua como Green, que nos van a hablar que topográficamente, Green lo va a hablar como existen dos fronteras que divide el mundo interno del mundo externo y que en estas fronteras tiene que haber una zona de separación que permita cierta transformación. Ansua lo va a mencionar de una forma similar, pero habla del yo piel y de las capas. Una capa que delimita con el afuera y otra que delimita con el interno. Y tiene que haber siempre una separación. Volviéndonos un poco a Winnicott y volviendo a lo que les hablé de la zona de separación, podríamos pensar que las personas como los protagonistas de estas películas carecen de la posibilidad de llenar de manera lúdica esa zona de separación. Cuando hay una frustración, no lo pueden hacer. Eh, y me parece bastante útil observar eso, porque me parece que es aquello de lo que se suele carecer y que impide la posibilidad de existir con otros. No aceptamos en algún punto diferenciaciones y la posibilidad de seguir eh, disfrutando otras formas de ser. A ver, estaba pensando ahora en cómo déjame ver acá algo. Ya. Lo que ahorita quería hacer con ustedes es pensar y ver cómo parte de una característica principal de este personaje de Arthur Fleck del Joker y la parte última de La Naranja Mecánica nos presenta, a mi juicio, lo que Winnicott denominó falso self. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo planteo de esta manera? El falso self, en algún punto, es un devenir por transitar no adecuadamente los fenómenos transicionales, porque habla de un self que finalmente va a vivir solo de manera reaccionaria, un self que va a vivir de manera con miedos. Eh, Hay una
parte, una escena de una película de La Naranja Mecánica, donde realmente se ve cómo se transforma este personaje. ¿Qué ocurre en esta transformación? Este personaje pasa justamente de cometer actos terribles. Se acordarán de la primera escena, de esta escena cuando violan a esta mujer en la casa de este hombre millonario. Este personaje mismo lo vemos luego, eh, luego del tratamiento y luego de inyecciones que le ponen para que asocie la agresión y lo sexual con dolor físico, lamiéndole el zapato a alguien. No sé si se acuerdan de esa escena. Querían comprobar que este individuo estaba capacitado para insertarse en la sociedad porque no podía agredir. Pero no solamente no podía agredir, le habían quitado incluso la posibilidad de defenderse. Pero internamente lo que había en algún punto era, eh, si es que yo agredo, si me animo a ser yo mismo, voy a sentir dolor, no puedo. Voy a volver a Arthur Fleck, el del Joker. Con él vemos algo diferente. Él no termina así, él empieza así. Él empieza siendo un personaje muy sumiso. La película empieza como lo están pateando, si se acuerdan. Él está con su cartel y lo patea y él ni puede defenderse. Lo vemos a un hombre de 40 años que vive al servicio de su madre. Eh, Pareciese que él ha aprendido a vivir también de una forma reaccionaria, donde ha perdido total espontaneidad, donde en algún punto siente que su existencia es fútil, que es una característica propia del falso ser. Eh, Son modos de existir, creería yo, que igual me parece que lo importante de entender esto es que están presentes en nuestros consultorios. No siempre. De hecho, Winnicott dice que hay que tener mucho ojo y cuidado para diagnosticar falso self, pero sí hay personas que viven desde la sumisión. ¿Ok? Ahora, sí pienso también que eh, otro concepto interesante para soslayar es, no sé si se acuerdan, muchos autores hablan de este concepto de la erotización de la agresión. Esta posibilidad que le ocurre eh, a Arthur Fleck, él lo explica de manera muy interesante en la siguiente escena que les voy a pasar. Luigi, estamos, ¿Tengo poco tiempo? es hasta las Sí. 9:15 y ya son casi las Ok, ok, 9. Yo creo ok. que tendríamos que ir cerrando. Ya, entonces no le voy a pasar ni una escena, voy a contarles nada más. Para hacerles acordar, en esta escena lo que ocurre es que eh, Arthur le dice a la trabajadora que recién cuando tuvo un percance, no cuenta que mató a alguien, sintió que existía. Y la trabajadora social que lo escuchaba, le comenta que está en otra, le dice, no, te quería decir que no voy a poder seguir teniendo contigo reuniones. Y él le dice, oye, tú no me escuchas, te estoy diciendo que recién siento que existo. Y la erotización de la agresión es esta capacidad, incapacidad diría, de solo sentir tu existencia cuando eres agredido o eres agresor. Y esto quita justamente la posibilidad de poder experimentar otros modos de vivir, ¿no? De ahí que podemos encontrar y entender ciertas patologías que ni tienen que ver con imponerse frente al otro de manera firme. Hace rato hablaba del feminicidio. Eh, y ya para cerrar, yo creo que cojo estas películas para entender la sumisión, para entender cómo uno se puede imponer y para entender cómo puede desorganizar totalmente las separaciones y cómo la función vinculante que se puede propiciar en el consultorio, porque en el consultorio se pueden dar momentos de ilusión, de desilusión y de experiencia de su objeto, puede hacer que los otros pacientes construyan esta capacidad. Me quedo acá, quiero escucharlos y disculpen por la extensión.
Bueno, los que quieran comentar, preguntar, pueden directamente activar su micro y empezamos el diálogo, que nos quedan 15 minutos. Uy, no, Rosa, no, mm, no vamos a desaprovechar estos minutos. Primero, felicito al doctor Luigi. Ha sido mm, muy grato escuchar en su voz el pensamiento o los pensamientos de diferentes autores, especialmente el del doctor Winnicott. Yo quería hablarle eh, de una sensación que he tenido. En algún momento de lo que dijo me hizo pensar o sentir algo en relación a, a lo sexo afectivo que puede ocurrir entre dos varones, básicamente, ¿no? En la que podría ser que en en estos encuentros, aparezca esa forma de existencia real en la que la persona sienta, se sienta vivo en la posición de agredir fantasiosamente o de ser agredido. En realidad no, no es una pregunta. Le participo esto que su conferencia me ha hecho pensar, me ha hecho sentir en principio, pero ahora lo voy a repensar. Gracias, doctor. Gracias por su conferencia. Gracias. No sé si alguien más quiere decir algo para de ahí comentar algo de lo que comenta Rosa. Y me quedé yo te pensando, preguntaría, Miguel. no, continúa, he sido después de ti. No, yo estaba intrigada por el título. Bueno, ¿Qué te cuento un poco. sería, a qué te hacías ¿A qué? referencia? Sí sé que tiene Sí, relación con la película, ¿no? es Pero que era intrigante. yo creo que el título lo armé porque me voy dando cuenta que me, no hay, así como para Bion es la capacidad de pensar se construye con el vínculo, es el vínculo lo que va a permitir que se dé justamente la posibilidad que la persona tenga encuentros, la posibilidad de tener encuentros con otros. Entonces, personas que tal vez en su temprana infancia, como los de la película, ¿no? Acuérdense de cómo se explica que era la infancia del Joker, terrible infancia. De acuerdo a Winnicott, tienen ciertas mutilaciones, ¿no? Él utiliza esa palabra tan fuerte, como hay cosas que se debieron dar y ya no se van a dar, como cuando te mutilan un brazo, no hay forma de que te crezca otro brazo. Hay ciertas capacidades que no se van a poder dar, diría este autor, y en parte puede quedar mutilada la posibilidad de tener una función vinculante. De ahí que dije el eterno desencuentro de una mente sin recuerdo. Mente sin recuerdo en el sentido de que no puedes recordar aquello que no hubo. Si no hubo, que difícil desarrollar una función vinculante. Una función que te posibilite encontrarte con otros eternamente y encontrarte no solamente con otros en la línea de otros objetos externos, sino con tus propios objetos internos buenos, ¿no? Esto estoy un poco mal y tengo la posibilidad de decir, bueno, ya voy a ver películas para despejarme, en vez de voy a autolesionarme, voy a cortarme, que sería algo que nos hablaría un poco de menos recursos. No sé si me hago entender.
Y estás diciendo como de, cuando dices de una mente sin recuerdos afectivos, amorosos, dices tiernos. Sí, una experiencia viva de afecto que haya posibilitado que se construya la ilusión necesaria y de ahí la desilusión y de ahí la experiencia de su objeto, para que se genere esta posibilidad de decir, tengo con qué llenar mis zonas de separación que voy a tener a lo largo de mi vida. De ahí que el primer objeto transicional, este primer objeto es súper importante porque es lo que ahí va a devenir como uno se va a autoconsolar frente a situaciones tensas y angustiantes. Miguel, tú querías decir algo también, no sé si Sí. quedó claro, porque sé que a ti también te llamaba la atención el título. No, no, yo estaba justamente pensando en esto, me quedé dando vueltas esto del ejemplo clínico que pones, de que a raíz de que la mamá sintió mucho dolor cuando el bebé la mordió mientras lactaba, ella dio un Mm, grito y a partir de ahí el bebé no quiso seguir lactando, ¿no? Me imagino que yo que planteando la idea de un destete traumático, ¿no? Yo lo que quería un poco añadir es que no es el hecho que la madre haya gritado, ¿no? Y traía a colación los diferentes momentos del trauma de los cuales habla Ferenc, ¿no? El trauma no es que la madre haya gritado, el trauma se termina de consolidar con la reacción posterior a ese momento. Si mm, no hay una reacción que ayude a ese bebé en el momento posterior, probablemente se pueda consolidar un trauma. Es decir, yo lo que quería era ver si nos podíamos cuestionar la idea que no es el grito de la madre el que traumó al bebé, sino es el manejo que se hizo de esa situación. Y poniéndonos un poco desde el lado del bebé que estaba lactando, ¿no es cierto? Ahí sí lo hago, cuando tú hablas sin recuerdos, ¿no? Hay toda una parte que se confunde, lo que Freud decía de la amnesia infantil, a una parte que ahora se sabe que los niños no pueden recordar, porque para recordar se requiere un tipo de pensamiento, un pensamiento que tenga contenidos representacionales y para el cual solamente se puede desarrollar si hay algún nivel de lenguaje instituido. Entonces, según los niños pequeños como los que tú estás hablando, no hay todavía un lenguaje instituido, pero sí hay recuerdos y recuerdos que no se evocan como pensamientos, sino que se evocan como sensaciones. Es un poco lo que Green hablaba, ¿no? Son esas cosas que se actúan en la consulta, no se hablan de ellas. ¿Por qué? Porque aquí estamos agarrando conceptos como los de bolas, de lo sabido no pensado, por ejemplo, ¿no? O el inconsciente pre-representacional, ¿no? Que son las experiencias previas al lenguaje que nos marcan en nuestra forma justamente hamletiana de vivir, como tú decías muy bien, ¿no es cierto? Y que no se recuerda, porque es imposible recordar. Entonces, hay que decantar un poco esta idea de las cosas que no se pueden recordar de lo que Freud hablaba como amnesia infantil, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Eso es lo que yo quería compartir como reflexión, a ver qué te parece, ¿no? Sí, y le agregaría también esto importante de la sistematicidad, ¿no? O sea, esto es, a ver, puede haber una experiencia traumática por sí misma, sí, pero también cuando hay una sistematicidad en no atender y no brindarle al bebé esta atención, se puede ir generando más que se interrumpa lo que el autor diría la continuidad de su ser. El Y sí estoy de being. acuerdo contigo. El being, Ujú. sí, going on being, ¿no? Pensaba un poco también, claro, la reacción de la mamá, por eso también pensaba que podía ser distinta, ¿no? Lo que se hace después, ok, grité, pero ¿cómo de ahí puedo mostrarte que sigo acá? ¿No? Ujú. Que tu destete no va a ser de esta manera. Sigamos. Pero de repente te dejo de dar de lactar 2 semanas, pero de ahí seguimos, no sé, intentamos. Y pensaba un poco lo que dijo Rosa hace un rato, que me pareció muy interesante, ¿no? Porque nos hablaba de las relaciones de dos hombres y un poco pensaba cómo
justamente cuántos casos en consultorio abundan de personas que empiezan a reconocer que probablemente se sienten homosexuales o bisexuales y nunca lo han podido decir. Y recién el poder aceptarse hace que finalmente sientan que realmente están existiendo de una manera lúdica, creativa, y no moldeándose a lo que se supone que esperan de uno. ¿No? Hablando un poco de cómo se puede asociar esta aceptación con la posibilidad de sentir que uno existe y uno es, que no es nada de lo que abunde, ¿no? Muchas personas creo que sufrimos en algún momento de, uy, siento que a veces no existo del todo. O sea, Sí, ¿Alguien doctor. más quiere? Rosa. Sí, sí, yo le entiendo mejor. Lo que pasa es que tengo dificultad cuando silencio el micrófono para volver a abrirlo. Yo estuve pensando un poquito que si una persona se da, yendo en ese punto, ¿no? De los encuentros, si uno de ellos se da cuenta de que existe cuando manifiesta su sentimiento, su sentir, su agresividad, o cuando es agredido, eh, entonces va a volver a buscar esa sensación. Y en esa búsqueda se puede añadir la compulsión. Bueno, por ahí voy a continuar pensando, pero además, escuchando al doctor, se me ocurrió ponerme en el caso femenino de la madre, no del niño, no del trauma, sino de la mamá. Para que una mamá sangre quiere decir de que ya la piel de la mamá tiene grietas. No se ven necesariamente, pero pensaba que esa mamá ha estado soportando mucho dolor y que el grito de dolor no solamente ha sido por la herida, sino por la tremenda cólera que ha tenido. Sí, eso quería decirles, porque ustedes no se imaginan, yo soy madre, cómo duele, cómo duele cuando a uno lo mastican. Gracias, doctor. y de hecho es una experiencia Sarita que quería decir algo probablemente, también. sí, sí, Sarita, de ahí complemento algo que quería decir de lo que Rosa nos ha traído. Gracias, Luigi. Estaba pensando en la primera parte de tu exposición cuando hablas del objeto transicional y haces la diferencia entre el objeto transicional en primera instancia, en donde es el objeto en tanto deseo pulsional, como lo llamamos desde el Freud clásico, ¿no? El psicoanálisis clásico, donde el objeto no es una cosa material, sino está designado a la persona. Nuestros objetos internos se refieren no a las personas, al deseo y a la pulsión del deseo. Si puedes ampliar un poquitín más eso y pensar cómo en la teoría winnicottiana el objeto transicional podría venir a ser el primer no yo, el no yo, pero cargado de afecto, cargado de la pulsión libidinal que hace, que lo constituye como objeto transicional per se para los niños.
Perfecto. A ver, primero quiero decir algo de Rosa que me dejó pensando, Sara, que es, ojo, si estamos frente a cualquier persona que solamente siente su existencia en momentos de sadomasoquismo, por ejemplo, y solamente eso le da, y que se va incluso fuera del juego, porque en términos de juegos sexuales puede haber la práctica sadomasoquista en juegos de rol, que termina estando en un como sí, ¿no? Que eso se sabe que ya no está en el ámbito de la perversión. Pero si estamos en el ámbito de solamente siento mi existencia cuando agredo y cuando realmente voy a agredir a alguien, ya estamos en la línea de lo patológico, ¿no? Porque esta es, solamente siento que vivo, si estoy, por eso hablaba de la erotización de la agresión, ¿ok? Que es muy diferente a siento mi existencia en distintos momentos, no solamente en la agresión. Y de ahí lo de Rosa, lo de Sara me parece interesante, ¿no? Pensaba un poco y vuelvo a la paradoja ayer creado, que no hemos podido hablar de eso. Porque el objeto transicional, justamente, es el primer objeto de relación me, not me, ¿ok? Yo, no yo. Lo interesante es que para Winnicott este objeto es creado también por el bebé, ¿ok? Y ahí es donde está este encuentro entre lo subjetivo y lo objetivo. Y ahí es donde podemos pensar en este espacio transicional como de ahí otros teóricos han hablado de eh, la terceridad, ¿no? Cómo se ha hablado un poco de este tercer espacio. Ogden toma bastante de Winnicott y de Bion, sabemos en sus conceptos también. Ahora, pensaba que en esta posibilidad de que sea creado está lo hallado. Y esto es lo paradójico, porque uno no puede crear algo que ya estaba ahí, porque si ya estaba ahí no lo he creado. Por eso Winnicott plantea este espacio intermedio donde el bebé necesita sentir que lo crea, pero también necesita sentir que lo haya. Y si lo haya, ahí está el not me, ¿no? Y es esta idea de, esto estaba ahí también. Entonces, puedo disfrutar porque yo lo he creado, pero al mismo tiempo estaba, y la idea es que esta paradoja nos vaya acompañando a lo largo, ¿no? A lo largo de nuestra vida. De hecho, pensaba un poco en Eduardo Llanos, que lo conocemos, que es psicoanalista y artista, cómo debe tener bastante esta función de lo haya creado para construir las obras que él hace. De hecho, todos tenemos en nuestra vida aspectos creativos. De hecho, él pensaba un poco, un ejemplo de lo creativo puede ser, yo vi el Joker hace mucho tiempo y me dio mucha pena acabar de verla y dije, qué pena que se acabó esta película. Pero mi lado creativo de qué hacer con esta zona, con esta tristeza es, ¿y si hago algo con esto? Si lleno este momento de angustia con algo y ¡zas! Sale un trabajo. ¿No? No, no este, sino otro trabajo que he hecho de esta película específicamente, y ahí un poco hay una manera lúdica de llenar mi momento angustiante. Ese es un ejemplo X. Pueden haber otros un montón de cómo la gente reacciona. Pero aterrizando a tu pregunta, Sara, pienso que el objeto transicional es este primer objeto que entra justamente en esta zona intermedia de lo ayer creado y es justamente, no tiene una connotación netamente de objeto externo, porque Winnicott rompe con esta paradoja de lo interno y lo externo, y empieza a decir, vivimos en una zona intermedia, ¿no? En donde sí se va, es el primer objeto donde se va a entrar esta particularidad de que es lo not me, esto ya no es mí. Por eso la importante función que de ahí eso se difumine en otros objetos y no quede solamente en el objeto transicional. No sé, Sara, si ayuda un poco a contestar tu Claro que pregunta. sí, o sea, pienso en los equivalentes psíquicos, ¿no? De los objetos transicionales. Cada objeto transicional es un equivalente psíquico de la frustración en primer término, pero que está luego puesto en el afecto y que tranquiliza al niño. Bueno, creo que estamos en hora, Luigi, ¿no? una cosita más. Ah. Luigi, me has hecho acordar cuando hablabas, si haces este ejemplo de ver la película y qué hacer con eso que te deja la película y esta cuestión creativa de ponerte a hacer un trabajo. Me has hecho acordar una parte de las cartas a Fliss donde Freud le escribe algo así a Fliss, ¿no?
Hoy me siento bastante triste y me calmo escribiendo, escribiendo y escribiendo. Qué bonito. Freud no podía crear cuando era, en otra parte le dice, hoy día he tenido un día muy contento, estoy sido muy feliz, no es un buen momento para escribir. En otro momento le dice, mi tristeza ha sido demasiado fuerte, es un día seco a nivel de escritura, pero había Wow. niveles de malestar como este en los cuales sí podía calmarse escribiendo, escribiendo, escribiendo. Pensaba un poco, y con esto cierro, Liz, lo último, Rose dijo, no saben lo que se siente cuando un bebé te muerde el pezón, ¿no? Es interesante eso. No, De cuando hecho, dijo no lo vamos masticar, a o sea, no fuerte. masticar, sí, ¿no? Sí, No lo sí. sabemos, pero conviene pensar cómo también nuestra tarea analítica, en algún punto, muchas veces se equipara a la experiencia de uso de objeto. Hay pacientes que nos van a querer destruir, ¿no? Y tal vez no es desde los concretos, que nos van a morder algo, por lo menos no suele pasar, pero hay pacientes que realmente nos atacan de una manera y cómo tenemos que estar preparados nosotros, justamente para permitir que el paciente tenga la experiencia de esos objetos, porque es vital para ayudar a pacientes en patologías fronterizas, pero es difícil en ese toque. Sí. Ujú. Bueno, entonces ahora sí vamos a dejar. Ya tendremos oportunidad de otros encuentros. Vamos a tener como un receso un poco largo porque tenemos el Congreso de FLAPSIP en 2 semanas y después volveremos me parece que un mes todavía, ¿no, Miguel? El 30 de octubre con Rodrigo Rojas, justamente Ujú. vamos a conversar con él a propósito algunas palabras claves que hay en las traducciones que están haciendo ellos, como por ejemplo merge en inglés, que es traducida como fusión y no tiene nada que ver con fusión. Y justamente traducirlo de esa manera ha creado confusión. A partir- Entonces, y así como él nos va a compartir algunos conceptos que han sido mal traducidos como setup también, ¿no? De la obra de Bion y que no facilitan la comprensión de Winnicott, sino que lo hacen más complicado, porque Winnicott tiene una forma complicada de transmitir sus ideas, ¿no? Muchos paradojas, ¿no? Bueno, entonces eso es 30 de octubre. Esto te va a llegar, por favor, los que no han entrado por la invitación, si pueden mandar sus correos para quedarlos registrados, para tenerlos en cuenta las siguientes reuniones, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Chao. muchísimas Gracias, gracias. Gracias a Luigi. todos. Gracias Chao, gracias. Lorena, gracias Álvaro, gusto tenerte por acá. Il gusto estar acá. Ujú. Bien, nos vemos. Gracias Luis, un abrazote. Chao, gracias. Cuídate, bye bye.